obra de arte mayor, la que se resguarda y exhibe en los museos, presenta unas características distintas que la hacen diferente a una ilustración. En primer lugar, establece un tipo de relación privilegiada con su público. La obra está ahí para ser vista, para despertar y evocar múltiples mensajes en el espectador que la contempla. Desde esa perspectiva, crea un tipo de comunicación muy personal, donde entran en juego un conjunto de significantes individuales que se actualizan y se transforman. Además, la obra de arte no depura a través de una serie de componentes, de un conjunto de unidades que conforman un código, un lenguaje que se articula de manera distinta e irrepetible. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo capítulo aquí en el Librero Podcast. Este es un tema que hemos esperado con mucha ilusión, que lo hemos estado cocinando desde hace algún tiempo. Y hoy les presentamos literatura y narrativa gráfica. Y para ello le vamos a pedir al invitado del día de hoy que se presente, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Iván Vilca, soy ilustrador de oficio, de profesión. He participado en algunos concursos y tengo algunas publicaciones de cómic, concretamente, ¿no? Mi estilo se podría definir como de estilo manga, que es el estilo de cómic japonés, ¿verdad? Pero la verdad es que en el ámbito de la ilustración he abarcado la mayoría de los elementos, de las facetas, ¿no? Esa sería mi presentación. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Iván, por tu tiempo para charlar con nosotros. Y voy a saludar a José. ¿Cómo estás, Piper? ¿Cómo estás, Lizeth? Un gusto estar aquí otra vez contigo y con todos. Y un gusto estar aquí con nuestro invitado de hoy, Iván, un gran ilustrador y artista del dibujo. Así que estoy listo para hablar de ilustración, imagen y narrativa gráfica el día de hoy. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, José. Como ya es costumbre, estamos aquí los dos para conversar una vez más sobre literatura y tantos temas que ya hemos tocado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de narrativa gráfica, de ilustración y de cómo es que estas dos artes son en apariencia, ¿no? Pueden ser como tomadas como dos cosas muy separadas, pero ha habido un fenómeno interesante en estas últimas décadas, diría yo, ¿no? Desde que se ha empezado ha incrementado la publicación de novelas gráficas, ¿no? Porque, el libro álbum, que es generalmente un cuento breve, ¿no? Acompañado de imágenes muy bien elaboradas, valga decir, ya tenía cierto recorrido histórico, ¿no? En el transcurso de la historia de la humanidad, digamos. Pero esto de las novelas gráficas producidas para las masas realmente es un fenómeno, digamos, reciente, ¿no? Que ha crecido en los últimos años con la popularización precisamente del anime, ¿no? Se popularizó la caricatura japonesa, ¿no? Y a raíz de eso empezó el querer explorar más acerca de la cultura japonesa, y ahí también se empezó a popularizar el manga, ¿no? Que son las versiones físicas, ¿no? De estas historias, que de ahí en realidad es el origen, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí migraron a la pantalla pequeña y posteriormente también a la pantalla grande, claro que sí. Bueno, sí, todo esto es muy cierto, ¿no? El anime actualmente es una de las subculturas a nivel mundial más grandes, ¿no? Y tiene su raíz en esto, ¿no? En el manga, y cómo ha impactado tanto en los jóvenes, ¿no? Y seguramente a lo largo de la historia se va a ver sus consecuencias, digamos. Pero bueno, como tú comentas, ¿no? Tiene un origen en este interés de ilustrar lo que sería la literatura, ¿no? Y bueno, tal vez podamos ahondar un poco más, pero va por ahí. Me parece muy buena la introducción para esta primera parte. Claro, no, pero realmente, como dices, Iván, hoy por hoy
el mundo otaku, ¿no? Ya es una subcultura, ¿no? Ha ganado mucho terreno aquí en Latinoamérica y eso ha hecho también que sea posible tener este material más accesible, ¿no? Porque al inicio creo que era bastante complicado encontrar, ¿no? O al menos encontrar en inglés o en español, ¿no? Pero ahora como realmente ha pisado fuerte, pues ya es más accesible, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, ha habido este boom de la novela juvenil, ¿no? O el young adult, ¿no? El adulto joven. Y eso también ha abierto un gran mercado nuevamente para la novela gráfica, porque muchas novelas para este público joven también las han hecho en sus versiones gráficas, ¿no? Y eso también ha hecho que gane bastante popularidad. Y bueno, el mundo de la literatura infantil, como ya decía, ha estado siempre acompañado de la imagen. Si bien el libro o un cuento venía con bastante texto y con algunas imágenes que acompañaban, luego también empezó el fenómeno de que la imagen ha ganado más espacio en la página, ¿no? O sea, toda la página ya se le dedicó a la ilustración y ya como que después venía el texto, ¿no? Porque la característica de los libros álbum, que no solo son de literatura infantil, valga aclarar, vienen con muy poco texto, ¿no? De hecho, lo que más se puede leer es la imagen, incluso del argumento de una historia puede estar ahí en la imagen y nos invita a hacer otro tipo de lectura y nos genera también otro tipo de sensibilidad al respecto de la imagen, ¿no? Entonces, vamos a empezar, como ya es costumbre, vamos a presentar alguna cuestión, vamos a hacer nuestra participación y también vamos a tener oportunidad para volver a preguntar, volver a argumentar o a responder. Cuestión Inception. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy tenemos como primera cuestión la imagen y la palabra. La simbiosis perfecta para contar una historia. Muy bien, gracias, Lisette. Al hablar sobre la simbiosis perfecta entre la imagen y la palabra, bueno, pues podemos tomar en cuenta que al aprender, digamos, al educar a los niños, lo primero que se les da, al menos en los textos básicos, son textos con imágenes, con letras, con animales, por ejemplo, las fábulas, que tienen más imagen que texto, y poco a poco van anexando, van añadiendo más palabras a su vocabulario y comienzan a relacionarlas con las imágenes. Tenemos, digamos, no sé, unas fichas en las que aparecen un animal y su nombre. Entonces, el niño poco a poco comienza a relacionar la imagen con el significado de la imagen. Ya sea, y ya hemos hablado de esto antes, del significado y el significante. En este caso, el significante puede ser también una imagen, un símbolo, como ya habíamos hablado antes. Así que de esta forma, la imagen podría ser la perfecta, o al menos la primera entrada, y ya hemos hablado de esto antes, la primera entrada de lectura. Por ejemplo, como decías, Lisette, también hay estos casos en que grandes obras literarias se han pasado al ámbito de la literatura infantil o al ámbito de la ilustración. Por ejemplo, la otra vez en la Feria del Libro noté algunas obras literarias, por ejemplo, El Quijote en versión manga, o La Metamorfosis de Franz Kafka en versión manga, que en cuyo caso da para buenas ilustraciones. Así que es una buena entrada de lectura para los chicos. Pero al mismo tiempo hay que comprender que la imagen de por sí, como tú dices, puede contar una historia. Es decir, si tomamos a las viñetas de las historias como secuencias narrativas y podemos compararlas con actos, con escenas, con sus propias conclusiones, es decir, un hombre que va caminando en una simple imagen nos dice más tal vez que un párrafo entero o que una página entera. Y otra vez el mismo hombre en el siguiente cuadro, no sé, cayendo en un agujero, nos dice aún más todavía. El mismo hombre tal vez levantándose
de ese agujero nos dice aún más todavía. Dependiendo de qué es lo que muestre la imagen, nos va a afectar de formas diferentes. Es decir, puede tener tal vez la misma imagen diferentes interpretaciones, lo cual es una característica de la literatura. Así que se relaciona demasiado la imagen con la literatura, al mismo tiempo que hay grandes ilustraciones de libros, por ejemplo el Quijote, o por ejemplo la Divina Comedia, que ha producido grandes increíbles ilustraciones de libros, justamente porque parte, en este caso, de las palabras para contar esa imagen que visualiza, en este caso, el artista. Tal vez no sea lo mismo que ha visualizado el autor al momento de escribirlo, pero es una interpretación, y esa obra, digamos, de arte ilustrado es a su vez interpretada por aquellos que la vean. Y asimismo es ese mismo efecto de la literatura, interpretación y enriquecimiento mediante la obra de arte. Así que a través de estas obras de arte se puede contar historias, y al mismo tiempo estas historias se pueden llevar a otros medios u otros lenguajes, como sería en este caso el de la ilustración. Pero de eso seguramente Iván nos va a contar mucho, porque es un gran artista y yo estoy seguro de que nos va a ahondar un poco más en este tema. ¿Qué dices, Iván? Muy bien, Piper, muchas gracias. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Todo esto que tú comentas es muy cierto. La imagen, de alguna forma, ha nutrido lo que es un poco la percepción, ¿no?, de lo que podría ser una literatura contemporánea, tal vez. Porque, bueno, y esto es a lo que quería ir, ¿no? Un poco de la historia del arte, tiene que ver con descubrir la potencialidad de la imagen, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no? Tal vez desde lo más primitivo, ¿no?, desde los jeroglíficos, etcétera, ¿no? Incluso se hace una apología en algún lugar respecto a que los jeroglíficos ya eran textos de cómic, ¿no?, solo que estaban en las paredes, ¿no? De esa forma ya tendríamos una referencia muy, muy ancestral, muy primitiva de cómo la imagen nos narra, ¿no?, nos cuenta algo. Y en ese sentido tiene que ver con la percepción, ¿no? También recuerdo en algún momento que se decía que casi el 80% de la información que llega a nuestro cerebro es visual. Así que la imagen en ese sentido es muy poderosa, ¿no? Tendríamos como referente la idea de que, por ejemplo, ¿no?, la psicología del color afectaría nuestros estados de ánimo. Las formas serían asociadas con ideas, ¿no? Y esto también tiene un poco que ver con eso de la tipografía, ¿no? Por ejemplo, los ideogramas chinos, ¿no?, que son básicamente símbolos, signos dibujados de algo real, ¿no? Es una abstracción de la realidad. Y de esa forma pueden representar una idea, ¿no? Y a la vez esta idea replicarse, ¿no? Puede ser leída en otros ámbitos, ¿no? De esa forma, la idea o la percepción que en un momento se hace de la realidad queda plasmada. Y eso es muy interesante, es muy poderoso desde un punto de vista, porque afecta, ¿no? Y eso es lo que me gustaría comentar con Lisette, afecta, ¿no?, nuestra psicología, ¿no? Cómo los colores tal vez rojos son sinónimo tal vez en algún momento de violencia o de riesgo, ¿no? Como las formas anguladas, ¿no? Como pinchos, como espadas, tienden a simbolizar violencia, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, colores verdes, celestes, azules, representan paz, ¿no? Claro que esto tiene que ver con nuestra percepción, ¿no?
Y había un estudio que creo que se hacía recientemente acerca de qué tanto puede variar la percepción de una persona, ¿no? Tal vez para dos personas la muestra del color rojo no va a ser la misma, ¿no? Y tal vez estaría hablando de una cultura, ¿no? Un poco a eso, ¿no? Me iba a que, sí, la imagen, en cierta forma, está muy relacionada con la expresión, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Al tener tipografías que simbolicen palabras, ya estamos haciendo una síntesis, ¿no? de la realidad, de una idea, y permitimos una reproducción, es decir, se puede leer, y de esa forma el lenguaje yo creo que se ve nutrido, ¿no? Por la imagen. Y tal vez ya podríamos hablar, ¿no? De procesos históricos, ¿no? Como tal vez en el periodo victoriano ya se hacía una representación tal vez idealizada, ¿no? De la palabra y de la imagen, ¿no? Tal vez tú me podrás comentar de algunos autores que sean del romanticismo, ¿no? Que también tiene su contraparte, ¿no? En el ámbito de la imagen, de la gráfica, de las artes. Y las representaciones que se hacen son alegóricas, ¿no? Las representaciones visuales son bastante agradables, ¿no? Y mucho del origen de la ilustración tiene su raíz en este periodo, ¿no? Como para representar estas ideas fantásticas, románticas, si se quiere, tenemos las representaciones de los libros ilustrados, ¿no? Que van a representar esto, ¿no? Estos mundos fantásticos de hadas, tal vez de este entorno natural, ¿no? Del cual el humano se va alejando, ¿no? A inicios del siglo XX se va a entrar a las ciudades, ¿no? Y ahí ya no hay prados verdes y mundos idílicos, ¿no? Tal vez ahí es donde quisiera hacer una ruptura de lo que es la historia del arte, con un invento muy interesante que yo creo que cambia la historia del arte trascendentalmente, ¿no? Que es la invención de la fotografía, ¿no? Claro que ya se había desarrollado mucho más antes, ¿no? Pero justo en este periodo final del siglo XIX, periodo victoriano, tenemos este invento que, bueno, en el mundo del arte desplaza, ¿no? A lo que es a los artistas, ¿no? Ya no se hacen encargos de retratos ni de paisajes, directamente se va y se toma una fotografía, ¿no? Y es cuando tal vez se podría decir que el arte deja de ser lo que era antes, ¿no? Tal vez incluso muere de alguna forma, ¿no? Pero van a surgir a inicios del siglo XX estos grandes genios del arte que son los vanguardistas, ¿no? Que van a tal vez abrir brechas, ¿no? Buscar nuevos senderos, nuevos caminos, ¿no? Para la expresión, y van a encontrar sus vetas, ¿no? Tal vez en las vanguardias, ¿no? Que van a ser el cubismo, surrealismo, etcétera, ¿no? Y cómo el arte, en ese periodo de transformación, que salimos de ese mundo idílico y entramos a este modernismo, incluso ahora estamos hablando del siglo pasado, ¿no? De esta posmodernidad, la imagen toma un papel preponderante, ¿no? Actualmente, ¿no? Los celulares, las pantallas, etcétera, son tal vez nuestro papiro, ¿no? Son nuestras tablillas de arcilla, ¿no? Que se utilizaba en el pasado, ¿no? Ahora están acá para hacer la imagen, para hacer ese medio que transporta el mensaje, ¿no? Y actualmente yo creo que
se lee bastante, ¿no? Se lee mucho. Tal vez veas memes en tu celular, pero ya es una lectura, ¿no? Es una lectura de la imagen, ¿no? Y otra de las rupturas que se da a inicios del siglo XX es la de los dadaístas, ¿no? No sé, tal vez me puedas comentar algo de esto en el ámbito de la literatura, Piper, pero, por ejemplo, en el mundo del arte es muy revolucionario, ¿no? Porque vemos que el arte deja de ser una escultura o una pintura, ¿no? Y Marcel Duchamp, cuando presenta un urinario para un concurso de arte, rompe la idea, ¿no? De el arte tradicional y nos lleva a este nuevo mundo, ¿no? A este mundo del dadaísmo, si se quiere, ¿no? En el que, bueno, actualmente, según yo, podemos estar viviendo, ¿no? El legado de ese dadaísmo, ¿no? Con las imágenes frecuentes, ¿no? En internet que nos nutren, ¿no? De todo un lenguaje postmoderno que habla de bromas, chistes, malas tipografías, malos entendidos, pero que realmente ya son nuestra cultura, ¿no? Son nuestra cultura moderna, son nuestro lenguaje, tal vez sea incluso en el futuro la literatura de este inicio del siglo XXI, ¿no? Esto sería un poco mi aporte con relación a esta primera parte, este primer punto. Muchas gracias. Me has dado harto en qué pensar. Cuando yo pienso en la imagen y en las palabras, sí o sí me voy a pensar en los libros álbum. Voy a seguir con eso, ¿no? Porque es algo que yo, bueno, primero que a mí me gustan mucho. Me gusta mucho la literatura infantil, así que remitirme al libro álbum para mí es un poco más obligatorio, ¿no? Entonces, yo hace un par de años, descubrí un libro que lo descubrí en una charla que lo mostraron, y cuando yo lo vi dije, era lo más obvio del mundo para mí, pero era también algo que nunca había concebido, ¿no? Es un libro que solo tiene imágenes, es un libro para niños que no tiene palabras. Y me fascinó tanto el concepto que yo era, pero claro, y ahí estaba la obviedad, ¿no? Porque es un libro que se llama El Brote, que es de una autora europea, no me acuerdo ahorita el país, donde ella tiene dibujos de un niño que planta una semilla, luego cuida la semilla, crece la semilla, protege a la plantita de que no se la coman los conejos, le pone un espantapájaro para que no se la coman las aves, ¿no? Ve como la lluvia le cae, ¿no? Y alimenta a la plantita. Y también al final, ¿no? Después de que la planta crece, ¿no? Se desarrolla, y era una planta de arveja, entonces luego cosecha y come con otro pequeño, ¿no? Y me pareció que era tan lindo porque tú ese libro no necesitas que a quien se lo vayas a mostrar, por decir un niño de 3, 4 años que todavía no está escolarizado, es decir, que no lee ni escribe, pero tú le vas preguntando, le dices, ¿qué ves, no? Y el niño te dice, es un niño. Le muestras la siguiente imagen, ¿y qué ves, no? Está poniendo una semilla, ¿no? Y él solito, sin necesidad de un lenguaje escrito, entiende el hilo de la historia y te lo cuenta. Tú le das 2 pasadas de preguntarle al niño el libro, que tampoco es así muy extenso, y luego el niño ya se sabe la historia. El niño agarra el libro y cuando viene, no sé, la abuelita, por decir, le dice, mira abuela, y él le va contando la historia apoyado en la imagen. Yo constantemente hago conversatorios con papás para hablar de cómo animar la lectura en familia, y este es un libro, El Brote, es un libro que siempre estoy mencionando porque es ideal. No necesitas esperar a que tus pequeños estén escolarizados para introducirlos al mundo de las palabras. En este caso, ellos cuentan la historia con sus palabras y la imagen es lo que hace la magia. A los niños siempre les atrae la imagen, ¿no?
aunque yo me recuerdo que cuando yo no leía todavía, me gustaba ver los dibujitos que venían en una Biblia que tenía mi papá. Y tú ibas viendo, solo tenía un recuadro pequeño, ¿ya? En cada pliego, digamos, solo venía un recuadro de un cuarto de una de las hojas, chiquitito, en blanco y negro, ¿no? Si bien de esa época justo, ¿no? Del inicio del romanticismo por ahí, bien de ese estilo, ¿no? Del 1600, algo así. Y era todo lo que necesitaba yo. Y a mí no me importaba lo que decía, ¿no? Pero a mí me gustaba ver esas imágenes, por ejemplo, ¿no? Y yo noto que eso es algo que los niños hacen mucho. Les gusta explorar los libros por las imágenes que puedan encontrar, ¿no? Y dependiendo qué tan atrayente sea esa imagen, cuando el niño ya está escolarizado, es cuando ya vuelve al libro con la necesidad de a ver qué es lo que dicen las palabras, ¿no? Entonces yo creo que es un gancho increíble, primero. Segundo, hay muchos libros álbums que, como bueno, digo, tiene muy poco texto, que realmente tú te puedes pasar un minuto leyendo las 3 líneas que tiene y te puedes pasar 1 hora leyendo la imagen que tiene una misma hoja. Y me ha pasado de ver cada uno de los detalles que tiene la imagen de esa escena, ¿no? De ver el color del cielo, de ver lo que hay en el fondo, incluso de descubrir cada vez que tú ves, que vuelves al libro, descubrir un detalle nuevo en la imagen. Así como cuando tú vuelves a un libro solo solo con palabras, por decir una novela, cada vez que tú vuelves a leer el libro, encuentras un significado nuevo, ¿no? Porque no eres tú el mismo que lo leyó la primera o la segunda vez, ¿no? Cuando lo lees una tercera, ¿no? Siempre encuentras algo que depende, como bien decíamos, de nuestro estado de ánimo, ¿no? Y con la imagen realmente creo que es al revés. Creo que la imagen te condiciona a sentir ciertas cosas, te invita a sentir ciertas cosas. Entonces, cada vez que tú vuelves a la imagen, sigues encontrando cosas, ¿no? Sigues encontrando detalles en los que no habías reparado de repente, ¿no? A mí me pasa mucho que una segunda o tercera vez que yo veo la imagen, recién me doy cuenta de los detalles más chiquitos que el ilustrador se ha tomado el tiempo de hacer, ¿no? En el fondo, ¿no? No sé, había un castillo, por decir, y en la torre del fondo, en la ventanita, hay alguien, ¿no? Y vos no lo habías visto la primera vez y te matan, ¿no? Porque de repente, después en la historia, se habla, ¿no? De una persona que iba a prender, no sé, las velas, algo así, ¿no? Y dices, ese es, digamos, ¿no? Y es increíble. Entonces, es como que sigues descubriendo la historia a fondo, ¿no? Entonces, es como que cada imagen tiene una historia independiente que, si bien tienen un hilo en una sola narración, podrían defenderse por sí solas cada imagen, ¿no? Y eso es algo que en psicología se ha explotado mucho, ¿no? En el caso de los test proyectivos, ¿no? Hay ciertas imágenes que se muestran dentro de un contexto de evaluación y se le pregunta, ¿no? A la persona, ¿qué ves? Y se le pide que cuente una historia, ¿no? Que cuente una historia de lo que está viendo en este momento, cuando se le presenta una imagen, y que cuente, ¿no? La introducción de cómo es que se llegó a la imagen actual y lo que pasará después, ¿no? Entonces, realmente la imagen es un detonador psicológico muy, muy poderoso. Y acompañado del poder de la palabra, ni qué decir, o sea, es algo realmente mágico. Entonces, y en educación tiene un potencial increíble, ni qué decir. Porque enseñarles a los chicos, niños y adolescentes, a apreciar la imagen y saber leer la imagen con cierta guía, ayuda mucho no solo a potenciar el lenguaje, ¿no? Sino como tal, sino también a potenciar habilidades cognitivas. Aprende a darle un orden más lógico a nuestra secuencia de pensamiento incluso, ¿no? Entonces para mí es algo maravilloso, ¿no? Entonces, esto de que haya más por detrás de las palabras a las que generalmente les ponemos más atención al inicio, es algo muy rico, ¿no? Y hay ciertamente, ¿no? Ilustradores que trabajan mucho con esto del color, como bien mencionabas, Iván, y me recordé de Gusti.
Gusti es un ilustrador argentino, pero creo que ahora vive en Europa, que él ilustró un libro que se llama El Niño Gris. No me acuerdo del autor, pero él hizo todo lo gráfico. Y es un niño que es gris, ¿no? Que es gris, literalmente, ¿no? Tú ves la imagen y es gris. Y siempre que lo ves, el niño tiene su boquita, es una línea, ¿no? Una línea recta, ¿no? O una línea cóncava hacia abajo, ¿no? Es una cara ¿no? De lo que se dice una sensación, está aplanado, o sea, no se ve ni triste ni feliz, realmente es como que está en medio, ¿no? Y es a raíz de, bueno, lo que va pasando en el cuento, que él va generando color, ¿no? Y al final de la historia ya no es un niño gris, sino que es un niño de muchos colores. Y ese cuento es bien interesante en ese sentido que tú dices, porque va jugando con el color y la emoción. Igual que este otro libro que es de los monstruos de las emociones, que no me acuerdo el título, que son monstruitos, ¿no? Cada uno de un color diferente, ¿no? En un fondo blanco, ¿no? Entonces el color resalta mucho. Y bueno, ese libro especialmente me parece que la intención, creo yo, era esa, ¿no? Que los niños identifiquen precisamente eso, ¿no? ¿Qué color se puede asociar con qué emoción, ¿no? Y eso también es, por un lado lo siento un poco restrictivo, ¿no? Porque como bien decías, y como muchas veces dijimos, interpretaciones habrá como lectores, ¿no? Cada quien lee algo diferente del color de la imagen y las palabras, ¿no? Como decías del rojo, ¿no? Para un contexto social, el rojo es el famoso danger, ¿no? Entonces es precaución, es parar, ¿no? Pero en otro contexto, con otra connotación, el rojo también podría significar pasión, por ejemplo, ¿no? O lujuria, qué sé yo, ¿no? O alguna otra cosa, ¿no? Porque si tú me pones la imagen de una mano de repente, ¿no? Con cierta posición en un fondo rojo, me da esa sensación, ¿no? De peligro, ¿no? De que, no sé, de que me van a atacar, algo así, ¿no? Pero si yo pongo la silueta de dos amantes con un fondo rojo, listo, pues no cambió todo, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho la imagen a esto de la connotación, a sentir el sabor de la historia un poco, ¿no? Pero gracioso, ¿no? El sabor de la historia a través de los ojos. No sé si... Sí. Buenísimo agregar, ¿no? Lo que dices, Lisette. Especialmente me gusta lo que mencionas sobre cómo se puede llegar a los niños a través de la imagen. Yo recuerdo cuando era niño, un libro, creo que era un cómic más o menos, pero que estaba en inglés, así que no entendía nada. Era la historia de un niño y su perro que viajaban por el espacio y tenían aventuras en diferentes planetas y eso, y tenían los globos de texto ahí, y no sé qué decían, pero yo podía seguir la historia en base a estas imágenes y podía entender la historia, así que yo creo que es un buen acercamiento. Y como relacionándolo un poco a lo que decía Iván sobre estas antiguas ilustraciones, yo creo que estas antiguas ilustraciones, por ejemplo, no sé, Don Quijote, la Divina Comedia, llevaban cada cierto número de páginas una ilustración, digamos, para que también siguieras la historia y vieras más o menos, ok, primero pasa esto y luego pasa esto, y si sigues solo las imágenes, entonces puedes también tal vez entender la historia. Yo recuerdo un libro hermoso del Quijote que vi de niño, que tiene unas hermosas ilustraciones a colores, pero yo siendo niño solo veía las ilustraciones, y lo que hice, y me arrepiento hasta ahora, es que me ponía a dibujar encima de estas ilustraciones. O sea, Don Quijote estaba ahí peleando contra un molino, no, eso es aburrido, voy a dibujarle un dragón o algo así, y hasta ahora me quedo con eso, pero no. Sí, no, después luego volví y ahora tengo otras versiones, ¿no? Del Quijote que tienen ilustraciones igual de bellas y pueden apreciarse por lo que son, digamos, por esas ilustraciones. Porque en esa época habían esas ilustraciones que seguían, digamos, la historia y más o menos luego cambian también, como mencionaba también Iván, en estas épocas del romanticismo, en la novela gótica, por ejemplo, novelas como Frankenstein generalmente vienen con ilustraciones muy bien hechas. Después la ciencia ficción, historias como las de Julio Verne, de H.G. Wells, son
bien, bueno, son más ricas, digamos, más sabrosas cuando tienen estas ilustraciones, aunque puedan referirse en la misma narración, en la descripción, a estos objetos, digamos, a estas naves extraterrestres, estos aparatos. Y así que a través de la descripción se puede crear una imagen, digamos, pero al mismo tiempo, como decíamos, la imagen puede crear su propia historia en las palabras y la imagen puede contar su propia historia y así y de esta forma me gusta también lo que mencionabas, Iván, sobre la fotografía y el cine, porque un gran reto, digamos, de los escritores es querer construir la imagen de una escena, mientras que el cine lo tiene fácil, digamos, pone la imagen de un cuarto oscuro vacío y ahí está la imagen, lo dice todo, digamos, mientras que la narración tiene que describirse, tiene que hacerse pausas, tiene que hacerse una descripción detallada y minuciosa, digamos, para tener el mismo efecto, mientras que la imagen lo hace directamente, digamos. Al mismo tiempo, esto de la imagen, como decíamos, atrae mucho. Desde las mismas portadas de los libros. A veces no me interesa un libro, digamos, por el título, pero la portada es tan llamativa que tengo que revisarlo, por ejemplo, y eso sé que les pasa a muchos, que he visto portadas tan coloridas y a veces tan extrañas. A veces en sí son obras de arte porque te transmiten más o menos, una vez ya que lees el libro, al menos ya la historia del libro en una imagen, y eso es sumamente complicado de hacer, digamos. Solo puedes entender la imagen que está en la portada una vez que has leído la novela, pero al mismo tiempo esa imagen de portada es tan llamativa que te atrae, digamos, que te incita a leer la novela. Así que esto de la imagen es súper poderoso, ya desde los, no sé, y seguimos con los memes que mencionaban, con lo del dadaísmo, que bueno, los memes tal vez es un tipo de dadaísmo porque esto es ir en contra de lo establecido, digamos, por las normas del arte, ya sea la escultura, la poesía o la pintura. Así que sí, hay un montón de expresiones y nuevos lenguajes que parten también a través de la imagen para contar historias, y no hay por qué negarlos ni por qué tener prejuicios al respecto, que es más o menos de lo que vamos a hablar ahora, no sé, a continuación. Pero sí existen un montón de lenguajes, un montón de acercamientos que parten a partir de la imagen, y me encanta que digan eso y que podamos contar también con Iván para que nos explique esto, digamos, y con Lisette que nos explique mejor la parte psicológica de todo esto. No, sí, es realmente lo que tú acabas de comentar también, me ha pasado a mí eso de que ni el título parecía atractivo, pero la portada, el color, la imagen, el armado, lo que sea, era como que lo que te terminaba atrapando. Y también pasa mucho eso con los libros álbumes, con las guardas, ¿no? O sea, la portada es lo que está encima, ¿no? Pero cuando tú abres la tapa, antes de la primera hoja, ¿no? De la primera hoja de respeto, hay, ¿no? Hay libros que tienen imágenes ahí, ¿no? Antes de que veas la historia como tal, que empieces a leer la historia o a ver las imágenes, en esta contratapa hay también imágenes. Y es como que eso también es como que te está terminando de envolver para que entres en el libro, ¿no? Y eso también es fenomenal, ¿no? Y es un trabajo artístico tan al detalle, ¿no? Porque es como que no hay hojas sin imagen. Entonces es genial. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Es el prejuicio que hay hacia el arte gráfico, ¿no? Esto de que la imagen, ¿no? Sea un poco como que al entrar al popularizarse ha caído un poco en el prejuicio, ¿no? Lo que es el cómic, por ejemplo, ¿no? Lo que es el manga también, ¿no? Los libros ilustrados para niños también, ¿no? Han caído en el prejuicio de que al tener tanta imagen, la calidad literaria no es alta, elevada, ¿no? Entonces me gustaría escucharlos al respecto de esto, ¿no? De este prejuicio que hay de no valorizar de la forma que se debería, podemos decir,
el arte gráfico en la literatura. Sí, bueno, tal vez tocando este punto, ¿no? Es muy interesante porque realmente sí se podría hablar de un prejuicio, ¿no? Con relación a la imagen, principalmente en libros para adultos, tal vez, ¿no? Pero bueno, en lo personal yo me nutro más de estos libros tal vez ilustrados, ¿no? Incluso de libros que son propiamente para adultos ilustrados, ¿no? Es decir, vamos a ver artistas que van a plasmar precisamente su obra mediante gráficas y que van a estar impresas, ¿no? Ahora, yo creo que un tanto prejuicio tiene que ver con la industria, ¿no? Y no sé si esto, bueno, obviamente tiene que ver, ¿no? Con ciertos paradigmas, ¿no? Que el libro, como tal, es el referente máximo, tal vez, de cultura. Esto es un poco polémico para mí porque en lo personal, sí, me he formado con libros de arte, ¿no? Las mejores experiencias que tengo de mi recuerdo en formación tienen que ver con los libros de arte, ¿no? Ya sean libros que hablaban de arte, libros que mostraban arte, cómics, que precisamente son eso, libros de arte. Y tal vez partiendo desde eso, ¿no? Desde el libro álbum, ¿no? Que en un inicio tal vez como todo niño disfrutaba en su momento, ¿no? Pero que actualmente se marca, ¿no? Se marca en una industria, ¿no? La industria de el libro como máxima expresión de cultura. Y en parte es cierto. Es verdad, porque mucho de la información, y esto creo que lo comentaba Hegel, ¿no? En una de sus referencias a la forma ideal de transmitir información, ¿no? Ideas está en el lenguaje, ¿no? Y para él la poesía era una de las artes máximas, ¿no? Porque refería al intelecto, ¿no? A las imágenes que se sintetizan en palabras y solo pueden ser entendidas por personas, ¿no? Ya no tanto a los estímulos visuales, por así decirlo, ¿no? Que se podría dar tal vez en los animales, ¿no? Y en cierta forma es verdad, el libro tiene esta faceta, ¿no? Y tiene que ver también con la tipografía, ¿no? Es decir, la misma construcción de una imagen que leemos, que decodificamos, tiene su base en la imagen, es decir, es una imagen. Tal vez los sistemas braille y otros métodos de lectura, de escritura, tienen similares referencias, ¿no? Pueden transmitir la información, el conocimiento de igual forma. Y para mí tiene que ver un poco con eso, ¿no? Se pone en alto el libro como máximo referente de cultura, pero la industria es quien se encarga tal vez de enfrentar ciertos prejuicios, ¿no? Para que precisamente se mantenga en ese estatus, creo yo. Pero, por otro lado, la imagen también se está desarrollando, ¿no? Y esto es a lo que me iba, ¿no? Por ejemplo, había una referencia, ¿no? Fotográfica a inicios del siglo XX se veían a varias personas esperando un tren de esa época con los periódicos, ¿no? Sujetando los periódicos y todos en una fila, cada quien con su periódico. Y abajo se ponía una foto en la actualidad, tal vez en la misma calle, en el mismo lugar, todos tenían sus tablets, ¿no? Y de esa forma
el libro había pasado, o la información tal vez tipográfica, impresa, había pasado a una información tipográfica electrónica, ¿no? Y tal vez estábamos, bueno, en mi percepción, viendo ese cambio, ¿no? Tal vez lo que les pasó a los pintores del siglo XIX eventualmente podría pasar ahora, ¿no? De hecho, yo creo que estamos viviendo en una época muy trascendental porque el Internet mismo es como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Es como el periodo de la previo al descubrimiento de América, ¿no? Estamos ante un nuevo mundo que realmente va a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, tantas personas con tanta información, estamos creando este nuevo lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, nuevos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en Japón, hasta donde estaba revisando, una de las formas de lectura más frecuentes son las visual novel, ¿no? Que serían las novelas visuales, que son como libros electrónicos de elige tu aventura, ¿no? Y que van acompañadas de ilustraciones, obviamente, ¿no? Tú escoges al personaje y vas desarrollando la historia por donde te quiera llevar, ¿no? La propuesta. Y realmente se dice que es uno de los medios más populares actualmente de lectura en Japón. Habían desplazado lo que tal vez ya era el manga, ¿no? Que en su momento, hace unos años, era lo máximo. Y actualmente este nuevo formato de literatura estaba abarcando espacios, ¿no? Y a un nivel exponencial, ¿no? Y tal vez es eso, ¿no? Yo creo que a futuro, si bien estos prejuicios, así como en el siglo XIX, y lo vuelvo a mencionar, los mismos artistas, ¿no? Decían, no hay problema, las cámaras fotográficas no pueden representar lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero sí se vio en el tiempo cómo afectó de cierta forma el oficio, ¿no? Y no solo el oficio, ¿no? Sino la forma de ver el mundo. Y ahora estábamos ante la modernidad. Y la modernidad nos trajo todos estos cambios, ¿no? Bueno, en lo que veo, para mí tiene que ver un poco eso. Ese es el prejuicio respecto a una industria, ¿no? Que también tiene que ver las regalías, ¿no? Y que ante un mundo electrónico, esto tal vez es un poco el problema. No sé, ese sería un poco mi punto de vista. Ah, buenísimo lo que dices, Iván. Justamente muy de acuerdo. Estos prejuicios que existen sobre la novela gráfica, sobre el cómic, el manga, yo diría que van de la mano con que el prejuicio principal tal vez es la mala calidad de las historias, ¿no? De estas historias basadas en la imagen, en lo gráfico. Y yo diría que eso, bueno, desde mi punto de vista de la carrera de literatura, también estoy de acuerdo en la parte en la que dices que el libro es tal vez la definición máxima de cultura, pero no la única, claro. Pero como decía, esto de la mala calidad, digamos, del prejuicio, yo diría que va de la mano de la popularización, porque hemos dicho que el medio, este medio gráfico, bueno, estos medios gráficos son tan populares hoy en día, pero también hay que reconocer que las obras más populares no siempre son populares porque tengan la mejor calidad, es decir, son populares por otras cosas, no sé, las películas de superhéroes con los cómics de, no sé, de Marvel, de DC, que tampoco tienen la mejor calidad, o no sé, las historias del anime, digamos, que tienen su versión de manga shonen, que también, digamos, las más populares también carecen a veces de calidad, pero hay de todo en este medio, así que yo diría que el prejuicio también parte de que la gente solo nota las obras más populares que no siempre son los mejores exponentes, digamos, del medio. Así que al mismo tiempo, y alguna vez hemos discutido esto,
contigo, Iván, sobre qué es más importante, el guión o la ilustración. Y tú me decías que los dos son importantes, pero que en cierto punto tal vez la historia tiene que tener más importancia, porque al final se quiere contar una historia, pero lo importante es que la ilustración acompañe a la propia historia. Como decíamos, puede contar más inclusive, pero eso que cuenta también tiene que ir relacionado con la historia narrativa que está contando, con el texto. El texto tendría que ir en relación a la imagen, entonces, y eso me lleva otra vez a este prejuicio, digamos, de novela gráfica para empezar. Se dice novela gráfica, pero muchos dicen, no, eso no es novela, es un cómic y ya. Aunque este término de novela gráfica se aplique a historias que van dirigidas a un público más adulto, tal vez. Así que en ese caso se podría o no podría usarse el término de novela gráfica, pero sí habría que revisar la obra para ver si es que es dirigida a un público adulto, a un público mayor, porque hay historias adultas de todo tipo. Y hay historias independientemente del medio en el que son contadas. Hay inclusive historias adultas, y seguramente vamos a hablar de esto más adelante, pero hay historias adultas que están contadas con imágenes, pero imágenes que son como si fueran gráficos de libros infantiles. Es decir, por ejemplo, no sé, pienso en Persépolis, que tú debes conocerlo, es una historia desgarradora sobre esta niña que crece en Irán y está contada en estas viñetas que son como si fueran dibujadas por una niña, pero cuentan una historia cruenta, una historia terrible. Otra es Maus, por ejemplo, de Spiegelman, que cuenta la historia del Holocausto a través de estas representaciones de ratas, de gatos, de animales que parecieran muy infantiles, pero cuentan una historia terrible también. Así que hay de todo en esto de la ilustración. Y para empezar, hay estos prejuicios. Primero, de la mala calidad de las historias, de la narrativa, pero esta, para empezar, es variable, depende de la historia. Otro prejuicio sería que es para niños, pero como decimos, hay historias también adultas y de todo tipo. Al mismo tiempo, hay otro, tal vez de la menor, y este es el mayor, tal vez, problema o el mayor prejuicio, y es la comparación. El hecho de comparar una obra literaria, una novela, con un cómic, tal vez es injusto, tal vez no viene al caso. Por ejemplo, en esta historia, y me viene siempre a la mente esta, tú debes conocerla, Iván, este manga de Bakuman. ¿Lo conoces? Sí, Bakuman, sí, los autores de Death Note también, ¿no? Sí. Pero no sé, esta escena, siempre se me ha quedado esta escena en la mente. Y es, bueno, primero un poco de contexto. Esta historia es sobre dos muchachos que quieren ser dibujantes, que quieren ser artistas del manga y se dedican a eso y le ponen todo el esfuerzo. Y uno de ellos, el que hace los guiones, es muy buen escritor. Y por algún hecho de la vida tenía un interés romántico con el que rompe, que también era escritora. Y esta, en despecho, también decide volverse mangaka. Así que escribe su historia y tiene aún mayor éxito que los muchachos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y le echa eso en cara. Pero el asunto... Sí, ¿no? El asunto es que finalmente lo que hace ella es decirle: ¿por qué te has dedicado a este medio tan inútil, tan absurdo que es el manga, los dibujos, cuando tú eres un gran escritor? Cuando podrías estar haciendo grandes novelas, grandes cuentos, contando grandes historias. Y me encanta la respuesta del muchacho y con eso me quedo porque es la mejor. Y su respuesta es simplemente que es una estupidez. Es una estupidez comparar un medio con otro. Es una estupidez comparar la novela con todas sus complejidades, con toda su estructura, sus detalles, con un medio como sería el manga, el cómic o cualquier novela gráfica, cualquier ilustración, porque este requiere de un juicio diferente, un juicio artístico diferente. Así que compararlas es el peor prejuicio que puede haber. Así que lo mejor que podríamos hacer es disfrutar de ambas, para mí.
Y creo que para muchos, porque la obra de arte de por sí no se limita. Es como decía Heidegger, y este ejemplo que daba de la percepción de la obra de arte, no partiendo en este caso de una obra literaria, sino de una pintura. Lo que hacía era comparar esta pintura que había visto un día sobre unas botas sucias que según él contaban una historia mayor que cualquier obra literaria que podría existir sobre unas botas sucias, porque esas botas sucias contaban una historia de trabajo, de opresión, de esfuerzo, tal vez de un campesino, tal vez de alguien pobre. Es decir, tenían tantos detalles y tantas capas, y al mismo tiempo estaba tan bien hecha la obra de arte que tenía tal vez el mismo valor o tal vez superior al de una obra literaria. Así que es importante dejar de lado estos prejuicios porque no vienen al caso, y es importante disfrutar cada medio por lo que tiene que ofrecernos, independientemente de lo que hagan otros medios, ¿no? Creo que en algún momento se hacía referencia a esto de la historia incompleta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una película, no era la historia completa, si se quiere, ¿no? El autor, al hacer una película, plasmaba con los medios que tenía una narración, ¿no? Un sentir, una expresión, tal vez una historia. Lo que se vería también en los cómics, ¿no? Un cómic trata de utilizar los medios que tiene para narrar esa misma historia, pero sería algo incompleto todavía, ¿no? Incluso podríamos hablar de los videojuegos, ¿no? Que tal vez siendo la misma historia, con los medios que tiene, trata de narrar eso, ese sentir, esa historia. Pero que quien más se acercaba, tal vez era el libro, porque precisamente no te daba los elementos para construir la historia, ¿no? Solo te los sugería. Y de esa forma tal vez era lo más cercano a la idea original, ¿no? Del autor, que es también el mensaje, ¿no? Cómo el artista codifica el mensaje para transmitirlo, ¿no? De esa forma también el arte trata, ¿no? Tal vez, como tú haces referencia, ¿no? Un cuadro es comúnmente dicho, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Que es una idea, ¿no? Es una referencia, pero que todavía yo lo considero incompleto en el sentido de un mensaje o el mensaje de una historia, porque creo que incluso existiría un nivel más allá de la literatura y que tiene que ver con el hecho del narrar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cómics, nosotros hacemos referencia a, bueno, no sé, una persona que estaría contando una historia. Y es precisamente eso, ¿no? Tal vez lo más primitivo que tenemos de referente a narración o contar historias, contar algo, es precisamente ese mundo tribal, ¿no? Primitivo, en el que nos reuníamos alrededor de una fogata y empezábamos a contar una historia, ¿no? Y la voz del que contaba era el lenguaje, era el medio, ¿no? Y nos transmitía esas ideas, ¿no? a nuestra cabeza, ¿no? Utilizando los medios que en su momento tenía. Y tal vez ahí estaría tal vez el origen de la narración, ¿no? De la historia. Y ya en un futuro nosotros hemos visto la forma de ir codificando, ¿no? Mediante los medios que teníamos, esas historias. Tal vez desde ese punto de vista yo lo puedo ver, no sé si va por ahí Piper, pero ese sería un poco mi punto de vista respecto al origen tal vez de la historia. Súper enriquecedor todos esos datos, ¿no? Que, claro, alguna vez creo que los hemos mencionado, ¿no? Bueno, yo alguna vez, siempre que tengo oportunidad, creo, hago referencia a la narración oral, porque creo que también es una parte que ayuda a conservar y a valorar la palabra oral y también escrita, ¿no? Bueno, con respecto a lo que se decía hace un momento, ¿no? Del valorar la imagen
y este prejuicio, ¿no? Y concuerdo con Piper, ¿no? Creo que este prejuicio se ha originado realmente en razón a lo que es popular, ¿no? Y esta idea socialmente aceptada, entre comillas, de que cuando algo es masivo es porque carece de calidad, ¿no? Y es bastante debatible, ¿no? Y voy a hablar así cortito de Mafalda. Mafalda se volvió súper popular y en los últimos años, en la última década creo que se popularizó aún más. Pero eso no es entre comillas ni bueno ni malo. O sea, lo que pasó con Mafalda es que se popularizó la imagen de Mafalda, ¿no? Se comercializó entre comillas también mucho la imagen de Mafalda. Incluso aparecían memes con ciertos textos, ¿no? Que Mafalda en sus libros, en sus tiras, jamás dijo, ¿no? Entonces ya la empezaron a usar a la pobre Mafalda para todo y para nada, ¿no? Incluso cuando aún lo teníamos aquí, ¿no? Tuvo que salir Quino a decir, eso yo no lo escribí y estoy seguro que Mafalda jamás diría eso, ¿no? Y yo concordaba con eso. Yo cuando alguna vez que vi dije, no, Mafalda nunca diría esto, ¿no? Y de ahí también venía el otro lado de Mafalda. Mafalda era una niña tan crítica, ¿no? Y que muchas veces se servía de la sátira, que era, creo, el sabor también de las tiras de Mafalda. Eso, ¿no? Yo me preguntaba, muchas personas decían, me gusta Mafalda, ¿no? Pero ¿cuántas personas yo decía realmente entienden a Mafalda, ¿no? Y yo me daba cuenta que yo era la prejuiciosa, ¿no? De decir, de querer que ellos entiendan de la misma forma en la que yo entendía que interpelaba a Mafalda la realidad que ella veía, ¿no? Entonces luego me dije a mí misma, ¿no? Eso es asunto de los demás, ¿verdad? Que si ellos quieren leer a Mafalda de esa forma, pues que lo hagan, ¿no? Tú lee a Mafalda como la quieres leer y se terminó. Y esto es algo que pasa mucho, ¿no? A veces no apreciamos las cosas por lo que son, sino estamos buscándole que sean lo que queremos que sean, ¿no? Y me remito también aquella vez que estuvimos con Andrés Estrada, cuando estuvimos hablando de literatura y música. Realmente muchas veces se voltea cuando la historia nos lee a nosotros, ¿no? Porque el querer que la gente entienda de una forma algo que yo entendía de mi forma, a mi manera, me estaba diciendo mucho de mí misma, no de la historia, no de la imagen ni de los demás, ¿no? Y creo que con el prejuicio pasa eso, ¿no? De que es como que condiciones, ¿no? De que si es dibujo es para niños, ¿no? De que si es de cierto formato es para ciertas personas, ¿no? Porque ya se está generando ese prejuicio, ¿no? De que el anime el manga es algo de moda para los changos, ¿no? Para los adolescentes, ¿no? Cuando no hay tal, ¿no? No tiene edades predeterminadas. Yo conozco amigos que son padres de familia que se la pasan cantando canciones de Disney en la ducha, o sea, ¿y qué tiene, no? Si a él le gusta, si a ella le gusta, ¿no? Se acabó. ¿Cuál es el problema? El problema no está el problema no está en la forma esa, ¿no? Sino en lo que nosotros creemos también de eso, ¿no? Entonces, está, como decía alguna vez también, ¿no? Que los cuentos son solo para los niños, cuando en realidad el cuento es un género literario tan extenso, tan exquisito, y donde uno encuentra realmente cuentos de todos los géneros habidos y por haber, y los que habrán en algún momento. Es tan explotable que conminarlo a que solo es para un público realmente es un poco, no quisiera decir denigrarlo, pero sí restarle, ¿no? Mucho de lo que es. Y creo que con el cómic, el manga también pasa eso, ¿no? Es cierto que ahora se ha popularizado mucho el cómic por el boom cinematográfico de ciertas de Marvel y DC, ¿no? Pero yo sigo creyendo que el tener una escena súper dramática, porque yo veo que las escenas de peleas de superhéroes, no de superhéroes, sino en estas tiras de superhéroes, son escenas súper dramáticas, ¿no? De la pelea pausada. Y eso tiene también su valor, su riqueza, ¿no? Y el día que yo pueda dibujar algo mejor que eso, ahí le daré palo, ¿no? Si no llega ese día, jamás lo haré.
Entonces, creo que también ha caído ahí, ¿no? En querer volverlo lo que no es y al revés, ¿no? Entonces, no sé qué más puedo decir para defender, ¿no? Y en defensa de la palabra, cuando uno dice, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras, realmente es cierto, ¿no? Es extenso lo que se puede salir de una sola imagen, de un solo detalle, pero también la palabra tiene ese mismo efecto, digamos, ¿no? Porque una palabra podría tener 1.000.000 de significantes, ¿no? Entonces, creo que ambos tienen una calidad propia, individual, que habla por sí sola y que juntos también tienen un poder muy grande, ¿no? Entonces, creo que el prejuicio está realmente acá, ¿no? Arriba, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros vemos, ¿no? En lo que queremos valorar y no en la calidad artística ni literaria, ¿no? Creo que eso es muy independiente y eso es algo a lo que yo invitaría, ¿no? A la gente a hacer, ¿no? No de que se paren, ¿no? Pero que tampoco caigamos, ¿no? En eso, ¿no? De un poco pausar, ¿no? Y no tanto racionalizarlo, ¿no? Sino realmente disfrutarlo, ¿no? Disfrutar la imagen, saborear la imagen, saborear también el texto que pueda acompañarlo, ¿no? Y la combinación, ¿no? Y eso, ¿no? Degustar con ganas, ¿no? Y no arruinarlo con el prejuicio. Y vamos a hablar de algo que ya hemos estado mencionando seguido, que son las ilustraciones en los libros. Aquí creo que valdría la pena aclarar a qué nos referimos, ¿no? Si bien hay libros que son más ilustración y menos palabra y viceversa, ¿no? Hay libros que son más texto y acompañan con ilustraciones. El caso de lo que decía José, el caso de alguna versión del Quijote, ¿no? Que tiene algunas imágenes que acompañan a la novela, ¿no? El caso de Harry Potter, ¿no? Que cada inicio de capítulo tiene una pequeña imagen, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, el resto ya lo elaborarás tú. Pero para esto yo creo que vamos a volver a puntualizar, ¿no? A qué libros nos estamos refiriendo, que son los libros que hemos estado hablando desde el principio del capítulo, ¿no? El libro álbum, el cómic y el manga, ¿no? Los libros con ilustraciones, y aquí me voy a adueñar del primer espacio con las disculpas de los caballeros. Yo creo que como José decía al inicio, nos hemos acostumbrado, ¿no? A que cuando hay imagen, precisamente por la naturaleza en la que hemos caído en el idioma escolarizado, ¿no? Cuando nos han enseñado a leer y escribir, mucho se ha servido de la imagen, ¿no? Y creo que por eso también nos invita a interpretar, ¿no? Entonces, los libros que tienen más texto, ¿no? Y que acompañan la imagen, yo creo que es más siento que es más la invitación a que a raíz de esa imagen tú puedes elaborar el imaginario que vas a tener de esas palabras. No tanto para condicionarte, ¿no? Sino tal vez como para que el autor no ha hecho acompañar el texto con esa imagen, para como tratar de invitarte al mundo que ha creado con sus palabras, ¿no? Repito, no es condicionante. Al respecto, así cortito de los libros que tienen más texto, ¿no? Respecto al libro álbum, creo que la ilustración siempre ha estado, no voy a decir que sobre la imagen, ¿no? Porque realmente el libro no sería, es que lo han creado, no se ha elaborado el libro álbum con la combinación de la imagen y de las palabras de esa forma, ¿no? O sea, no lo puedes separar porque es como que aunque el cuento por sí solo sí, el texto por sí solo sí, pues se podría defender. Es eso, ¿no? Invitarte a entenderlo combinadamente, digamos, ¿no? Y hay un cuento que es hermoso y que es muy famoso, el de Maurice Sendak, el ¿Dónde viven los monstruos?, ¿no? Que es un libro que a mí me llamaba la atención primeramente porque no tiene un fondo definido, sino que tiene el borde como redondeado, ¿no?
tiene un borde redondeado, entonces lo que queda de página está en blanco, ¿no? Y eso te hace pensar en que es un sueño, ¿no? En ninguna parte del texto te aclara, ¿no? De que es un sueño la aventura del pequeño, ¿no? Pero esto que esté así redondeado, a mí siempre me daba esa idea de que él en el enojo, bueno, para quienes no conocen la historia, es un niño, ¿no? Que lo castigan y lo mandan a dormir sin cenar. Y él cuando está ahí enojadito con una pijamita de zorro que le gustaba ponerse, se enoja tanto que dice, ¿no? Que quisiera irse de su casa, ¿no? Sentir eso de ya me voy, me mando a jalar, ¿no? Creo que es una emoción muy común cuando nos enojamos cuando somos pequeños, ¿no? De querernos ir a otro lado donde se nos aprecie según nosotros, ¿no? En nuestro enojo sentimos eso. Y va, ¿no? Y va a un lugar donde habitan monstruos, porque su mamá le ha hecho entender eso, ¿no? Que sus rabietas, que su mala conducta es semejante a un pequeño monstruo, ¿no? Me remitía a eso, ¿no? De que me invitaba a identificarme mucho con el niño también, porque yo había sentido eso, ¿no? De enojarme con mi familia, qué sé yo, y de quererme ir a otro lado, ¿no? Y de que es como que un ensueño, ¿no? Algo que tú en tu enojo cierras los ojos y sin estar dormido te transportas a otro lugar, ¿no? Entonces, ese cuento pienso yo que no funcionaría sin la imagen, porque cuando yo digo monstruo, muchas personas van a entender el monstruo desde otra parte, ¿no? Van a visualizar incluso un monstruo de otra forma, ¿no? Incluso no van a imaginar un monstruo, ¿no? Sino que vas a imaginar algo monstruoso o una persona que te parece monstruosa, pero no es un monstruo, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, la forma en la que están conformados los monstruos del cuento y cómo son, ¿no? Porque son una combinación de cosas, ¿no? Son unos monstruos bien interesantes. El cómo lo conciben también al niño, que es un niño en pijamita, ¿no? Lo conciben como lo más monstruoso, ¿no? A los monstruos, él les parece monstruoso, ¿no? Porque entre monstruos son como que normales, ¿no? Entonces, eso también era algo interesante para el público infantil, ¿no? Cuando yo lo vi, era pequeña, ¿no? Entonces me dice, claro, obvio que les parece feo y el más feo de los feos, ¿no? Y por eso tenía que volver el rey de los monstruos. Y era así. Y por eso yo creo que es cuando se crea un libro álbum con esa intención, pienso que no siempre funcionará la historia separado, ¿no? Ahora puede caber, ¿no? Pero es algo que yo opino de esta forma, ¿no? Claro, precisamente, ¿no? Tal vez mencionar un autor que habla de semiótica, ¿no? Ronald Barthes. Y él hace referencia, ¿no? A cómo se condiciona el mensaje, ¿no? Tal vez incluso de forma impositiva, ¿no? Es decir, cuando vemos una película que hace referencia a, tal vez, no sé, ficción, nos da estos elementos, ¿no? Para contar la historia. Y de alguna forma también nos condiciona, ¿no? Nos condiciona para que solo de esa forma podamos entender la historia y tal vez historias semejantes. En ese sentido, creo que sí, la ilustración es un medio que también tiene esa faceta un poco peligrosa, ¿no? De condicionar, ¿no? nuestra imaginación, si se quiere, ¿no? Pero bueno, esto también lo comenté en algún momento con alguno de los amigos, ¿no? Estamos a finales ya pasamos el siglo XX, estamos a inicios del siglo XXI y es decir, la sociedad en la que ahora vivimos está sumamente mediatizada, ¿no? Tenemos imágenes por todo lado y la construcción de una imaginación existe y se ve periódicamente, ¿no? Por ejemplo, ahora buscando en Instagram, ¿no? Referentes de arte, etcétera,
Entro con artistas muy novedosos, muy innovadores, ¿no? En el ámbito de la ilustración, que si bien tal vez tuvieron su origen, ¿no? En ser mangakas, si se quiere, actualmente están haciendo otro tipo de ilustraciones, ¿no? Un poco más vanguardistas, ¿no? Y crean mundos y personajes totalmente inverosímiles, ¿no? Yo nunca los habría imaginado, con una calidad aparte técnica asombrosa. Y pienso que sí, en todo caso el terreno de la ilustración, que si bien tal vez tiene sus limitantes y sus condicionamientos, en cierta forma a la larga puede ser un canal, ¿no? Para que otros artistas plasmen sus percepciones, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Cuando un artista busca un medio para expresarse, en este caso podría ser un libro impreso, va a tratar de representar todo ese mundo sensorial, ¿no? Que pueden ser incluso los aromas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría compartir ahora una ilustración de un artista de Indonesia que precisamente hace la referencia de un dragón con pedazos de toronjas y limones. Los colores, la forma, te llevan a esos elementos, ¿no? Dragones y cítricos. Es una combinación que en tu mente no lo habrías pensado, pero cuando tú la ves, se te hace agua a la boca. Y es una ilustración, es una gráfica, ¿no? Que habla de, bueno, en arte hablamos también de esto de las equivalencias plásticas, ¿no? Como, por ejemplo, los sonidos agudos tienen un referente en los colores, ¿no? Los sonidos graves tienen un referente en los colores, ¿no? Los colores oscuros serían esos colores graves, ¿no? De tal forma que cuando se pueda se puede escuchar algo de música y tú haces la asociación de equivalencias plásticas, podrías ver música en colores, ¿no? Y ver que esos colores o esas notas te llevan a emociones, ¿no? Y te hacen recorridos sensoriales, ¿no? Por, quién sabe, tal vez incluso sabores, ¿no? Haciendo referencia a esto que comento con una ilustración, ¿no? De hecho, yo creo que el potencial, si se quiere, de las ilustraciones está en poder plasmar este mundo perceptual, ¿no? Y jugar con eso. Y yo creo que los artistas del futuro y los actuales tienen esa posibilidad, ¿no? De ver un mundo a través de la pantalla, ¿no? Pueden ver lugares que antes sus abuelos, etcétera, no hubieran imaginado, ¿no? Que ahora están al alcance de un clic. Y eso es asombroso porque te abre la mente, ¿no? Te lleva a pensar con qué más te va a sorprender la percepción del artista en el futuro, ¿no? Y eso se va a plasmar necesariamente, creo yo, en literatura, en imágenes de movimiento, en cómics, en gráficas, en ilustraciones, ¿no? En música, en sabores, etcétera. Pero creo que solo estamos viendo tal vez un poco ese potencial de lo que es el mundo futuro y los nuevos medios, junto con esta percepción sensible de un artista, tal vez en este caso un ilustrador o un escritor. Ah, buenísimo lo que dices, Iván, lo que dice Lisette. Todo esto sobre los libros y sobre la imagen me hace pensar cuando recibía un libro de regalo, digamos, de niño y decía, tiene puro texto, no hay, ¿dónde están los dibujitos? ¿No? Y la decepción, entonces. Pero no,
Esto de la narración contada por una imagen es clave, pero al mismo tiempo puede contar cosas diferentes. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de... Un momentito. Vuelvo al mismo ejemplo del Quijote, en este caso en el capítulo de la aventura de Clavileño, porque en esta hay una, al menos en una versión que yo tengo, hay una ilustración muy hermosa. Y el hecho es que en este capítulo el Quijote y Sancho tienen que montarse en un caballo de madera para viajar a combatir a un gigante en una gran aventura. Pero como obviamente esto no pasa, lo que se hace es que se les venda los ojos y ellos tienen que, bueno, se dice que cabalgan ahí por lo alto del mundo, ven cómo está constituido, casi digamos como si viajaran al espacio o algo así, en un viaje fantástico, pero en realidad están ahí sobre un caballo de madera con los ojos tapados y con un montón de gente haciéndole ruidos y aspavientos para que crean que están en el viaje fantástico. Así que en esta ilustración hay dos posiciones marcadas. Una, que he visto unas ilustraciones en las que están Sancho y el Quijote montados en el caballo de madera con los ojos vendados y nada más. Pero hay otras ilustraciones en las que están Sancho y el Quijote montados sobre este glorioso caballo que ya no es de madera, sino es un caballo real y volando en lo alto, en la Tierra de Fuego, casi en el espacio, viendo las maravillas de la Tierra, digamos. Así que tiene ese nivel de fantasía y al mismo tiempo tiene este nivel de interpretación que puede variar en cuanto a cómo nosotros lo vemos o cómo lo ve el personaje, y al mismo tiempo en cómo decimos varía en cuanto a la interpretación. Y es tan fantástico que esto se puede hacer mediante la imagen y a veces inclusive superando al propio texto, es decir, a la narración. Por ejemplo, pienso en obras como las de Neil Gaiman. Para mí Sandman es el mejor, bueno, la mejor novela gráfica a nivel artístico y a nivel narrativo también, porque complementa todas estas ideas del sueño y la fantasía. Y tú debes conocerla, Iván, seguramente. Sí, fantástico, fantástico. Fantástico, por el uso de los colores, de distintas estéticas que hace. En los mismos cómics varían de un número a otro y cambian, así que la imagen y la narrativa pueden complementarse y la imagen puede sobresalir, digamos, en ese aspecto, pero al mismo tiempo puede haber del otro lado, puede haber una calidad narrativa impecable. Es decir, en este caso yo pienso en el mangaka Naoki Urasawa, que es mi favorito, porque crea historias tan complejas narrativamente, tan adultas, porque son tan ricas y tan bien construidas que no puedes creer que sean historias que no hayan sido adaptadas a otros medios, y es también enriquecida por sus dibujos que son realistas, pero obras como Monster, como 20th Century Boys, que son joyas completas del manga, pero en las que yo valoro más la narrativa que maneja el autor. En este caso, la narrativa brillaría más, digamos, que el dibujo, pero el dibujo no está exento, sino que en este caso acompaña a la historia. Así que en este caso, no sé por qué, pero me ha dado más por leer más mangas que cómics. No sé por qué pasa eso, pero bueno, Iván, tú podrás explicarlo, pero eso pasa, digamos. Pero el asunto es que a través ya sea de la imagen o de la narrativa predominante, hay un acercamiento de parte de los lectores, en especial tal vez los lectores jóvenes, como hemos dicho, ya sea por esta imagen o por este texto, por esta historia, existe este acercamiento. Por ejemplo, yo pienso en esta iniciativa del Club de Lectura de La Paz, que ha lanzado este club, bueno, este seminario más o menos, sobre el manga de terror japonés. Y es uno al que me he adscrito y ha sido hasta ahora fantástico poder charlar con tantas personas, y la mayoría de ellas
no habían tenido contacto con el club de lectura hasta que se había lanzado esta convocatoria justamente del ciclo de lecturas de manga de terror japonés, que en general es de Junji Ito y de otros autores, pero justamente se han acercado gracias a que les interesaba el medio, no solo el anime sino el manga, o en este caso la imagen, el terror, estos diferentes medios, y en este caso se han acercado a la lectura. Y ahora la propia lectura de estas imágenes, su propia construcción puede tener inspiración en la literatura. Por ejemplo, obras de Junji Ito están claramente inspiradas en el terror de Edgar Allan Poe o el terror Lovecraftiano. Así que hay una especie de paso de un medio a otro. Se pasa primero a través de la imagen, luego a través de esta se pasan a otros medios, y como decía Borges, digamos, para continuar leyendo tienes que buscar recomendaciones, pero recomendaciones de autores que les gusten a tus autores favoritos. En este caso, digamos, si de Junji Ito paso a Poe y Lovecraft y de ahí a otros autores, entonces es genial. Y hay un paso de la imagen, de la lectura de la imagen, del medio, del cómic, del manga, a una lectura de la literatura. Y ese es un tremendo paso. Y entonces hay una predominancia del gusto por la imagen como entrada de lectura, o como entrada hacia la lectura. Lo que yo intento en el canal, bueno, medianamente bien, a veces es acompañar las reseñas, los videos con imágenes, con ilustraciones, que a veces hago, que a veces consigo, pero es lo que más llama la atención, porque la gente se atrae o se ve atraída por estas imágenes. Hay un canal que lo hace mucho mejor que yo, que es el canal de YouTube Imaginantes, que tiene videos de 1 minuto, 1 minuto y medio, de ilustraciones hermosas que van acompañadas a diversos cuentos, diversas historias, generalmente cuentos, ya sea de terror, ya sean fantásticos, cuentos, historias de Edgar Allan Poe, de Borges, y que varían en cuanto a la temática del cuento, varían el estilo de la imagen. Así que acompañan perfectamente lo que es la historia. Porque para mí lo más importante es esto, consumir las historias, ya sea por cualquier medio, ya sea por el medio del cómic, del manga, de la literatura, de las novelas visuales. Por ejemplo, en Japón existe este hábito de leer manga. Y así que ese hábito de lectura no se pierde y pronto se pasa a un hábito de lectura de literatura. Así que yo admiro, digamos, ese hábito de lectura y es lo que todos queremos en realidad, crear ese hábito de lectura a partir de historias, a partir de diferentes medios. Lo más importante es crear este hábito de lectura, ya sea de un medio gráfico o de un medio visual o de un medio literario. Así que lo más importante para mí siempre va a ser crear este hábito de lectura. Creo que fue una buena conclusión. Bueno, realmente es, como siempre digo, creo, podríamos hablar de cada cosa un montón porque es bien extenso realmente, pero creo que hemos logrado hacer una buena síntesis para socializar, ¿no? Este tipo de literatura que también está ahí, ¿no? Que es la intención de este espacio, ¿no? Socializar cultura lectora, ¿no? Poder poner en evidencia estos detalles, ¿no? Que, bueno, nosotros nos hemos tomado, digamos, un cierto recorrido personal para poder emitir estos juicios y todo esto que hemos comentado muy desde nuestra individualidad, pero la invitación está hecha, ¿no? Por explorar, y como siempre en la charla han ido saliendo títulos, han ido saliendo nombres, muchas referencias a las que les invitamos, ¿no? Que vayan, ¿no? Y que ahí también pueden internalizarse e ir explorando
a través de estos títulos, bueno, más y más, porque una vez más este siglo también se ha caracterizado porque la producción literaria actual realmente es inmensa, así que hay para todos los gustos, hay para todos los públicos realmente. Bueno, muy feliz de que que nos hayan acompañado esta oportunidad. Y bueno, mi nombre es Lizeth Ramos y los invito a que nos sigan acompañando en los diferentes capítulos que vamos a tener. Vamos a tener 2 capítulos más antes del cierre de este primer ciclo de nuestro podcast, y vamos a entrar en una etapa de evaluación para ver cómo es que vamos a llegar al segundo ciclo. Entonces estamos abiertos también a las sugerencias y nada, espero poder contar con la compañía de cada uno de ustedes nuevamente. Voy a invitar a que José y Iván también den sus palabras finales, y bueno, los escucho. Muchas gracias por la invitación. Me ha encantado, he quedado fascinado. Y bueno, la verdad es esa, ¿no? Esto del mundo del vinculado, ¿no? Si se quiere, de la narrativa, en ilustración, en textos, en literatura, es un abismo para caer y disfrutarlo, ¿no? Porque bueno, tal vez solo un dato, o bueno, unos datos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un documental, una charla acerca de que el manga se estaba vendiendo más en Japón, más en Estados Unidos que en Japón. Y de hecho, había otro dato que precisamente las novelas visuales electrónicas se estaban popularizando más que el mismo manga en Japón. Y va por ahí, ¿no? Tal vez estaríamos viendo que obviamente son medios en los que existe la literatura y bueno, ese es el detalle, ¿no? Por ejemplo, como Piper lo decía en un inicio, bueno, hace un momento, la industria, ¿no? Un poco limita, ¿no? Hace que lo popular sea tal vez la norma, ¿no? Y ese es un poco el problema, ¿no? No le estamos dando chance a otra literatura. Y esto es lo que, según lo que veo en este artículo, era que el lector norteamericano prefería más la variedad, ¿no? De la literatura japonesa, de la ficción japonesa, ¿no? Que los limitantes que estaban dados por industrias, ¿no? Como DC o Marvel, que no salen de superhéroes, digamos, en el ámbito de la lectura de cómic. Y sí, es un poco el limitante que va marcando, ¿no? Esta nueva forma de ver la literatura de cómics. Y por otro lado, también quisiera mencionar, ¿no? De la cultura fandom, ¿no? Que es otra cultura bastante prolífica en escritores, ¿no? Tal vez no de muy buena calidad, pero hay sorpresas. De hecho, yo creo que fanáticos que escriben en Wattpad acerca de personajes populares como Goku o Spider-Man van a incluso encontrar su beta de autor o su vena autoril o de autor en este mundo del fandom, ¿no? Escribir acerca de sus personajes favoritos. Y como Piper lo comenta, ¿no? Una puerta de ingreso a esto es la imagen, ¿no? Que tú veas un personaje bien dibujado, agradable, y conozcas su historia, te va a llevar a querer conocer mucho más de él. Y por lo general, todo eso está en libros o mangas o novelas que están ahí para ser descubiertas, ¿no? Muchas gracias por la invitación y éxito en todo, chicos. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Iván, por tus buenos deseos. Y para concluir, yo quiero rescatar algo de lo que dices, y es que simplemente es la variedad
para mí ahí está el secreto, la variedad en todo lo que leemos, ensayos, novelas, cuentos, cómics, mangas, artículos, así que para mí ahí está ahí está el secreto de crear el hábito de la lectura y de crear la cultura lectora. Así que yo con eso voy a terminar y muchas gracias, Iván, por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a Lisette por invitarnos. Como siempre, es un gusto estar aquí cada vez que podemos. No, muchísimas gracias a ustedes dos por su tiempo, por compartirnos de esto que yo sé que sin duda les apasiona, ¿no? Y espero que eso se haya podido transmitir. Y bueno, les agradecemos por su compañía y esperamos tenerlos muy pronto en nuestro siguiente capítulo. Hasta luego.